La despidieron por estar embarazada, pero horas después se arrepintieron. Mira por qué. Soy Amy y mi historia empieza así. Amy era una joven que después de estudiar y trabajar arduamente, logró terminar su carrera de contadora. A los 12 años, con gran esfuerzo, sus padres habían ahorrado mucho dinero y pudieron juntar una buena cantidad y la enviaron a New York, en Estados Unidos. Allí tenía un familiar. Era su abuelita, quien la recibió con los brazos abiertos y le brindó mucho apoyo para que ella estudiara. Ella no desaprovechó esa gran oportunidad y logró salir adelante. La carrera terminó y ahora tenía que encontrar el puesto ideal. Trabajó en un supermercado como asistente administrativo. Allí adquirió experiencia de cómo se realizaban las ventas. Luego, al presentársele una gran oportunidad de administrar una cadena de barberías, no lo pensó dos veces. Esa fue la oportunidad que al parecer ella tomaría para apalancarla, para que otras empresas vieran su gran desempeño y sobre todo su entrega total en el trabajo. La empresa en la que laboraba creció. Ella se desempeñaba muy bien y no había tenido ningún problema. Rápidamente fue recomendada por otros administrativos para subir a una empresa de mayor exigencia, responsabilidad y prestigio. Por haber valorado el esfuerzo que sus padres y su abuelita habían hecho, Dios la estaba bendiciendo. Apenas ganó su primer sueldo y ella lo repartió a su abuelita, a su papá y a su mamá, en modo de agradecimiento. Esos días ella se disponía a irse caminando a su trabajo, que quedaba a 20 cuadras del departamento de su abuelita. Menos mal, su abuelita la descubrió y al enterarse no lo permitió. Ella la llevó en su auto cada día hasta que Amy cobró su segundo sueldo. Tú te mereces seguir creciendo, le dijo su abuelita. De aquí en adelante tienes que ver por ti y tus padres. Y así fue. Ella continuó escalando, alquiló su propio departamento y se independizó. Sin embargo, siempre estaba pendiente de su familia. Pero escalar más alto también significaba que encontraría más desafíos por pasar. Pero ¿qué importaba si ella sabía cómo continuar? A menudo pensaba que algún día podía tener su propia empresa. Era su gran sueño y se permitía soñar, pues no le costaba nada. Fue así que estando en el punto más alto de su carrera como contadora, fue llamada para administrar las oficinas de una reconocida empresa que se dedicaba a realizar cortometrajes y fotos profesionales. El trabajo de ella era mantener el orden de la empresa, en vigilar que cada personal del equipo hiciera correctamente su trabajo. En el estudio de grabación, todos tenían acceso a todas las computadoras, pues allí entraban los guionistas hasta los encargados de edición de audio y video. Todos tenían un ordenador y cuando terminaban de hacer su parte, guardaban los cambios y estos a su vez iban a un ordenador principal a dejar toda la información. Amy sabía esto y pidió al gerente que por favor le brindasen un ordenador donde ella podría monitorear el material y vigilar que no existan inconvenientes. Sin embargo, hubo una diferencia entre el gerente general
y el subgerente hicieron que esa decisión fuera dejada en el aire. Amy se dirigía a la oficina del gerente una tarde para reclamar que le hubiese dado un ordenador, pero cuando se acercaba, a unos metros escuchó que ambos gerentes discutían. El subgerente decía que no debería haber ningún problema en que ella le fuese dado un ordenador. Así ella podía vigilar todo. Pero el gerente dijo que tenía que hablar con el dueño y que él creía que Amy era nueva y ella solo necesitaba saber sobre libros contables y nada más. Que eso no le competía a ella. Además, ¿qué puede hacer una mujer allí? Ella no sabe nada de cortometrajes, ni edición, ni nada de eso. ¿Qué haría ella entrando a ver el trabajo de los profesionales? Zapatero su zapato, por favor, dijo el hombre, quien estaba cansado de discutir sobre el tema. No voy a molestar al dueño por eso, le dijo, y esta conversación se terminó aquí. No hay nada más que decir. Amy hace poco tiempo lo había saludado y habría creído que el gerente también compartía la idea que los profesionales deberían involucrarse de lleno en el trabajo para el cual han sido asignados, pero ahora descubría que no era así. El trabajo no sería fácil, se decía, y las cabezas estaban divididas. Tal imagen de cómo se mostró el trabajo la dejó pensando, ahora tendría enemigos en su mismo trabajo. El subgerente entonces llegó y haciéndole una seña le dijo: el gerente no aprueba que tengas un ordenador, pero conozco al dueño y créeme que él no lo representa. Amy sintió alivio de que al menos tendría al subgerente de su lado. Como era de esperarse, Amy hizo bien su trabajo y tenía su propio ordenador, de donde ella podía vigilar el trabajo de todos. El primer cortometraje en el que se había involucrado salió a la luz y realmente no hubo ningún problema. Pero se presentaría ahora un reto mucho más grande. Por primera vez harían una película. El dueño invertiría tanto dinero que les encargó a todos que no hubiera errores y que por favor tuviesen mucho cuidado. Además de esto, añadió, si algún trabajador se considera no apto para trabajar y aguantar la presión, que se retire lo más pronto posible, porque el trabajo arduo duraría un año. Amy, como era de esperarse, estaba emocionada. Era su oportunidad y no la desperdiciaría. Caminó por el estudio ese día pensando en lo lejos que había llegado. Amy y el subgerente llegaron a entenderse sin darse cuenta. Y de pronto empezaron a salir. Se hicieron amigos, se hicieron pareja. Con el tiempo se casaron en una boda muy sencilla que contó con la presencia de sus padres y su abuela. No tenían cabeza para más, pues quería dar lo mejor de sí. Como era de esperarse, el gerente general, al enterarse, quiso reportarlos por un mal comportamiento, pero al final se determinó que tal acusación no tenía credibilidad. Ahora tenía que cuidarse de no ser mal vistos, pues eran compañeros de trabajo y ambos tenían una gran y muy importante responsabilidad. El tiempo transcurrió, ya casi habían pasado 9 meses. La película
Ya casi estaba por terminarse. Quedaban solo 3 meses para que fuese entregada, cuando Amy se empezó a sentir muy agotada. Preocupados ambos, pues todos estaban dando lo mejor de sí. Su esposo y ella fueron a comprar vitaminas pensando que era debilidad. Sin embargo, un día Amy se desplomó frente a unos actores que compartían sus experiencias de haber trabajado con animales reales en vez de creados por un ordenador. Lucho, como se llamaba el subgerente, quien además de ser esposo de Amy, la socorrió, y el gerente general se llegó a enterar. Parecía que había una especie de alegría por parte de él, pues los dueños de la cinta que se grababa habían congeniado bien y admiraban la historia de cómo Amy había surgido de su país natal. Pero la envidia y el egoísmo se había apoderado del gerente general. Los quería ver fuera a los dos. Encargó seguir a ambos al hospital y logró dar con ellos. Amy y Lucho estaban preparados, estaban a la espera de los resultados de los exámenes. El gerente general usó sus influencias y logró descubrir antes que ellos que Amy no estaba ni estresada ni débil, ni nada por el estilo. Al contrario, Amy estaba embarazada. Esa era la oportunidad que él siempre había esperado. Al menos eso él pensaba. Amy y Lucho oraban a Dios porque nada malo le ocurriese. Amy, durante toda su carrera, desde el momento que había salido de su país hasta ahora, siempre había puesto su confianza en Dios. Y esta vez no sería la excepción. El médico llegó con una gran sonrisa y les anunció que serían padres. La emoción los invadió. Ella ya tenía 3 meses de gestación, dijo el médico. Tenemos que seguir con los exámenes. Y él los felicitó. Ahora eran felices, pero por otro lado fueron llamados por el gerente a una reunión. Este había hablado con el dueño y la estaban a punto de despedir. Sin embargo, Dios intercedería por ella de una forma que jamás se lo hubiera podido imaginar. Si estás embarazada, no podrás seguir trabajando con nosotros, le dijo el gerente. A ellos les sorprendió que éste supiera todo. Además, ya hablé con el dueño y me dieron a evaluar tu estado, pues podrías poner en riesgo la producción. Amy y Lucho estaban desconcertados. Eran las 6 de la tarde y le dio los documentos para que firmaran su renuncia. Amy pasó de la risa al llanto de inmediato. No podía hacer nada más. Pero en ese mismo instante, cuando ella estaba a punto de firmar, una llamada directa al gerente le informó que algo malo había ocurrido en el área de edición. El gerente salió asustado, dejando a Amy y a su esposo sentados en la sala de juntas de la empresa. Casi en ese instante, 3 de los dueños principales llegaron a la oficina. La situación era muy grave como para que ellos estuviesen allí. Amy miraba como todo el mundo corría de un lado a otro. Lucho fue en busca de información y, para sorpresa de ellos, mientras se había realizado una actualización de la base de datos del ordenador principal,
Por error se había borrado gran parte de la cinta que casi durante un año habían trabajado. No lo podían creer. El gerente entraba y salía de su oficina. Había sido idea de él que se hiciese una actualización de la base de datos del ordenador. Y para cuando se dieran cuenta del material trabajado, casi no había nada. Ya se imaginarán la escena que se armó. La cabeza de muchos estaba en juego, pero sobre todo la del gerente general. Este se sentó preocupado en la sala de juntas y no decía ni una sola palabra. Los dueños ahora querían una reunión de emergencia con todos. Amy estaba allí, aunque acababa de firmar su renuncia, pero los dueños no lo sabían. Se ha borrado todo el material que teníamos y ahora solo queda recuperar lo poco que tenemos. Así que dentro de poco se requerirá su ayuda. En ese momento Amy lo entendió. Entonces humildemente se puso de pie y dijo: yo tengo un ordenador en mi casa, de donde estaba monitoreando todo. Allí he creado una base de datos. Quizá algo pueda servirle. Los dueños, sin pensarlo, fueron a su casa y para su alivio, Amy había guardado una copia desde el día que había iniciado este proyecto. Está de más decirle lo que sucedió después. Amy había salvado el trabajo de casi un año y todo el esfuerzo del personal de trabajo, hasta incluso de la cabeza del gerente, de quien Amy dijo que siempre se había mantenido en comunicación para prevenir algún imprevisto, que había una buena armonía con el gerente general y que él había dado el permiso que hubiera un ordenador en su casa. Aunque el gerente sabía que todo lo que Amy había dicho era mentira, jamás lo echó de cabeza. Al contrario, cada uno demuestra la clase de persona que es. Qué interesante esta historia, mis queridos amigos. Una gran lección nos enseña hoy nuestra amiga Amy. Demostró ser una excelente calidad de persona, de principios y moral. Cuando uno tiene a Dios en su corazón, nada nos derrumba. Espero que esta historia te haya hecho reflexionar como a mí. Suscríbete y dale me gusta al video. Conmigo será hasta las siguientes reflexiones de la vida.